Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a hacer algunas mejoras a nuestro proyecto que tenemos de la aplicación tarjeta de memoria. Vamos a generar unas mejoras, las cuales son obvias estas mejoras, y vamos a llevar a unas diapositivas más que van a apoyar el desarrollo que realizamos a través de Python. Muy bien. Entonces, aplicación tarjeta de memoria. Como ustedes ven, en esta parte, en nuestro mapa mental, ya realizamos todo lo que realiza nuestra tarjeta de memoria, ¿no? Como si la visualización del formulario de pregunta, la visualización del formulario de respuesta. Hemos visto cómo podemos almacenar unas preguntas utilizando listas. El manejo de eventos. El manejo de eventos era, bueno, que se cambie del botón responder a siguiente pregunta. Esa transición nosotros llamamos manejo de eventos, ¿sí? Como le decía antes, había una programación orientada a eventos, que no era más decirle, bueno, ¿qué acción va a realizar este botón, esta ventana, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué acción va a tener después que se ejecute o se, digamos, en este caso, se le dé la acción al botón? Entonces, ¿qué evento tiene? ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Entonces ya completamos todo lo de nuestro mapa mental. Dice, las tareas básicas para este proyecto ya se resolvieron. ¿Sí? Entonces prácticamente todo lo que teníamos que verlo ahí ya está. Ya lo terminamos. Entonces, ¿qué más? ¿Cuáles son, por ahí ustedes deben saber cuáles son las etapas del desarrollo de software? Estas son algunas, ¿no? Quizás otros docentes o quizás ustedes tengan otro tipo de concepto de cuáles serían las etapas del desarrollo de software. Pero estas son, para mí, las más básicas de donde se puede empezar a partir. De acá, digamos, de estas etapas, ya ustedes pueden generar nuevas etapas que estén entre medio o ramificaciones que puedan surgir en la etapa del desarrollo de software. ¿Sí? Digamos, si esto nos vamos a un lado ya profesional, cuando uno está desarrollando un software y, por ejemplo, planteas el cronograma de trabajo o el cronograma de desarrollo, siempre en una etapa entre, digamos, un ejemplo, entre la idea y el diseño, pueden surgir subetapas para recién poder llegar al diseño. Pero bueno, eso ya es en función cuando uno ya está trabajando en el desarrollo. Pero ¿de dónde partimos? Como les digo, esto para mí es lo básico para las etapas de un desarrollo de software. Primero, tenemos la idea del producto, de recibir un pedido en este caso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los pueden contratar para realizar, bueno, a ver, un sistema para facturación electrónica. Entonces ya tenemos la idea de producto, ya ustedes recibieron qué es lo que el cliente necesita. Luego vamos a la parte de diseño, ¿no? Donde creamos un prototipo de cómo podría ser la funcionalidad de nuestro software, ¿sí? Por ejemplo, está muy visto actualmente, bueno, ya muchos años, el trabajo y uso de Figma, ustedes deben conocerlo, para lo que son los mockups y mostrar al cliente cómo quedaría nuestro sistema, cuál sería, digamos, el modelo tentativo de nuestro sistema y qué, digamos, transiciones o eventos va a tener el sistema. Solamente lo estamos mostrando, digamos, de una forma de cómo quedaría, digamos. No voy a decir entre comillas cómo quedaría, porque ya de lo que tenemos como un prototipo de diseño al diseño final siempre hay muchos cambios, ¿no ve? Entonces, en la parte del diseño y creación de prototipo, ahí, digamos, es muy, muy interesante si es que tienen ustedes un equipo de desarrollo, estar de la mano trabajando y ahí una de las herramientas que más se utiliza, y particularmente yo lo utilizo también, es Figma, ¿no? Es una herramienta gratuita. Bueno, que también hay partes de pago si quieren descargarse algunas cosas mejores, algunos plugins, pero se puede trabajar de forma gratuita, de forma perfecta, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Luego de
haber creado el diseño, una creación de un prototipo, porque tengo que pasar mi idea a un prototipo, creamos la creación del prototipo, desarrollo de una versión básica del producto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿eso cuál es? Por ejemplo, por ahí ustedes también ya lo deben saber, desarrollo de una versión básica del producto. Esto es cuando, por ejemplo, te reúnes con tu cliente y le dices, bueno, ya tengo algo del sistema, nos podemos reunir. Bueno, ahora es común la reunión virtual, entonces te reúnes de forma virtual y le dices, mira, tengo esto, esto va a ser. No le muestras en sí cómo estaba la parte gráfica, porque eso te falta, pero tú empiezas a ajustar, si es que estás trabajando con base de datos, empiezas a ajustar que salgan mejores los datos, por ahí el cliente tiene otras ideas, entonces vas ajustando esa versión básica ya para llegar a una versión final, ¿sí? Entonces, de lo que te ha dicho tu cliente, creas un prototipo y en función de lo que él te dice o por ahí te pasan un documento donde están los términos de referencia del requerimiento del software, creas tú, ¿no? Haces el desarrollo del prototipo, te reúnes con tu cliente o con las personas encargadas y en función a eso que tú has armado, que digamos, nosotros lo llamamos, ¿no?, la versión beta, entonces ya van creando, vas ajustando tu desarrollo a posibles mejoras o errores que hayas tenido en tu desarrollo, o por ahí también sale, digamos, alguna idea del cliente que dice, no, necesito este tipo de reporte, o por ejemplo el cálculo está mal, o si por ejemplo estás trabajando con facturación electrónica, necesito que salgan con cuatro decimales, fíjate que mira, no me está calculando la nota de crédito, etcétera, etcétera. ¿Sí? Luego, una vez que ya esto ya se aprueba el prototipo, las modificaciones y demás, pasamos a una etapa que dice finalización del producto según los deseos del cliente. Para mí, esta parte de la creación del prototipo es donde nosotros nos reunimos con el cliente y ajustamos lo que él nos pide. Porque una cosa es que nos pidan por ahí, digamos, nos pasan el documento donde están todos los términos de referencia, como lo quieren, y a otra cosa es ver cuando ya el cliente ve ya el sistema por lo menos en un 60-70% funcional. Entonces el cliente dice, no, necesito esto, esto más, y ustedes pueden decir, bueno, eso no está en el término de referencia. Entonces ya sería una mejora y bueno, ya, eso ya, toda la parte económica, ustedes ya lo pueden ver aparte, ¿no? Pero si nos vamos al lado de desarrollo, es muy importante esto porque de acá todo nos tenemos que anotar, todo lo que dice el cliente, o bueno, en este caso las personas que estarían a cargo del sistema, ¿no? Todo lo que dicen sus ideas y todo, y bueno, si sos capaz de poder, mientras estás en una reunión, poder escribir con el teclado todo lo que dice el cliente, obviamente que lo interesante es grabar también, ¿no?, la sesión o por ahí, bueno, a veces yo particularmente tengo un cuaderno, sigo un poco a la antigua, pero para mí es más rápido anotarme ahí mientras sigo viendo lo que él dice y por ahí con un lápiz es más rápido, le das una flechita y demás, ¿no? Pero siempre es anotarse todo, porque de acá vamos a ir a mostrarle ya un 100% del sistema tal como ellos lo querían, con las modificaciones, por ahí, eh, por ahí las mejoras, o se aumentó algo al sistema, de lo cual no estaba en los requerimientos, pero bueno, ya se entrega como quiere el cliente lo va a ver y una vez que ya está en la finalización, pasamos a lo que es la prueba del producto. Y esta etapa es muy interesante porque acá se tiene que probar todo. Tenemos que, bueno, si depende de los que abarca su sistema, pero tienen que probar todo, que funcione bien, los posibles errores, ¿no? Es la parte de testing, como se llama. Empresas grandes de software, por ejemplo, tienen, ¿no?, un departamento exclusivo en lo que es la parte de testing, ¿sí? Incluso ahora hay, digamos, diplomados que nos capacitan en la parte de testing, porque el testing no solamente es probar que funcione bien mi sistema,
sino que puede ir también, si vamos ondeando más, vamos más adentro, podemos hacer la parte de testing de seguridad, el manejo de las variables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero, bueno, ¿qué se hace en un testing normal? Es ver que la funcionalidad del sistema sea correcta, sea que saque toda la información que el cliente necesita o lo que requiere el cliente que haga el sistema. Luego de eso hay también el testing de QAS, que es la calidad, de calidad del sistema, y bueno, ya entra más hondo, ¿no? Ya el manejo de las variables, qué seguridad maneja el sistema para poder trabajar en la red, si es que está en la nube, colgado el sistema, qué tipo de seguridad tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ahí ya sería un testing un poco más digamos, más profesional de alguna manera, ¿no? Donde podemos ver todo lo del sistema. Pero una prueba básica es solamente ver que el sistema funcione correctamente. Esto sí ahora es muy importante, ¿no? Y luego al final tenemos la presentación producto al cliente. Incluso fíjense, volviendo un poquito a la prueba del producto, por ahí tu sistema, el desarrollo lo hiciste en 2 meses, ¿sí? Vos lo pruebas o tienes tu equipo que puede probar y dice, muy bien, el sistema funciona correcto. Y a veces el testing, solo testear el sistema, que entre bien, que empiecen a cargar datos y demás, les puede tomar hasta un mes, ¿sí? Fíjate que 2 meses de desarrollo versus un mes de testing, bueno, toma, ¿no? Porque bueno, si estamos hablando de sacar un desarrollo, eh, digamos, de altos estándares, que no tenga errores y demás, bueno, así te toma una prueba de testing. Y obviamente ya después la presentación del producto al cliente donde se subsanan todos los posibles errores. ¿Sí? Es por eso que por ahí ustedes, digamos, para darles más o menos un ejemplo, cuando a veces se descargaba Windows, ¿no ve? En las versiones de Windows, ahí dicen, ¿no? Por ejemplo, Windows 10 Pro y al ladito dice RC. Entonces decían, no, ¿qué versión será? ¿Es una versión nueva de Windows? No, el RC, el RC hace referencia al Release Candidate, que quiere decir que es esa versión de Windows que van a descargar ustedes, es el casi, o como dice ahí, el candidato para ser liberado. Quizás le debe faltar algo por ahí, mejorar, por ahí las traducciones de idioma, o las ventanas, qué sé yo. Algo le debe faltar, pero por eso dice RC. Y bueno, a veces pasa RC1, RC2, RC3, bueno, y va pasando. Entonces nosotros lo mismo, entonces vamos en una prueba de producto y le puedo decir al cliente, cliente, tengo acá ya un RC, ¿sí? Que ahora se llama así, el Release Candidate, y bueno, el cliente ya lo puede ir probando. De ahí, bueno, es presentarle solamente al cliente. Muy bien, ¿qué más tenemos? Fíjense que en estas etapas, como dije, son las básicas, ¿sí? Ya hicimos nosotros la idea, si lo aplicamos a nuestra tarjeta de memoria, el proyecto que realizamos, tenemos la idea, que era una tarjeta de memoria, hicimos el diseño a través un poco de las diapositivas, les mostré cómo queríamos que se vea la tarjeta de memoria. Ya creamos una versión básica, ¿se acuerdan? Íbamos probando la interfaz gráfica de Python, a ver cómo nos salen los botones, si están centrados y demás, ¿sí? Luego, ok, luego ya entramos a esta fase, donde dice tareas para la jornada laboral. O sea, lo que vamos a ver hoy día un poco. Finalización de productos, deseos del cliente. Uno de los deseos del cliente ahora, si bien ya teníamos la tarjeta de memoria creada, viene el cliente y nos dice, muy bien, está perfecto el sistema, o en este caso la aplicación, pero yo quiero unas mejoras. Quiero esto más que haga. Entonces vamos a darle algunos
complacerle los deseos al cliente para ver esas mejoras. Luego vamos a probar y bueno, obviamente la presentación al cliente. ¿Sí? Entonces, estas tres primeras es básicamente, bueno, estas dos siempre se trabaja solamente el desarrollador. Nuestra tercera etapa es más de involucrarnos con el cliente, revisar qué es lo que quiere y demás, que nos dé las ideas y todo, nos aprueben diseños y demás. Y luego cuando entramos a una cuarta parte es ahora todo lo que ellos quieren que se haga, bueno, volverlo código y aplicarlo al sistema. Luego de eso, prueba del producto y después ya presentárselo al cliente como ya la versión final. ¿Sí? Entonces hoy vamos a hacer un poquito de darle esos deseos al cliente de una mejora. ¿Qué vamos a hacer? Fíjense, dice finalización de la aplicación. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dice, los deseos del cliente. Dice, ayer dice, bueno, mostré la primera versión del producto al cliente y nos pidió que añadiéramos dos mecánicas. Este en el caso que lo escribí de esa manera para que nos demos el caso de involucrarnos un poco en el sistema, en la aplicación. Como ya fui a mostrar mi aplicación y ahí nos dieron dos detalles. ¿Qué quiere? Dice, mostrar las preguntas en orden aleatorio. El cliente quiere que las preguntas se elijan aleatoriamente desde la lista en lugar de estar siempre en el mismo orden. ¿Se acuerdan? La anterior clase funcionaba perfecto. Saca una pregunta de la lista y perfecto. Pero una de las mejores siempre es decir, bueno, yo quiero que las preguntas sean aleatorias, porque si no ya se van a saber cuál es el orden y bueno, ya se van a saber hasta las respuestas. Vamos, si sacamos de orden aleatorio, es mucho mejor. Otro dice, recolección de las estadísticas de respuesta y visualizarlas a la consola. ¿Sí? Dice, el número de respuestas correctas y la calificación del empleado son útiles para la evaluación. ¿Sí? Entonces, tenemos, digamos, cuáles son los deseos que quiere el cliente, respuestas, preguntas en forma aleatoria, y la otra que es decir cuántas ha contestado correctas, cuántas incorrectas, y bueno, eso para darle una calificación, ¿sí? Ahora, dice, empecemos a mostrar las preguntas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, orden aleatorio de preguntas. Dice, finalizar la aplicación, tarjeta de memoria, obviamente ya lo tenemos. El programa debe hacer preguntas, no en orden, como en la lista, sino aleatoriamente, ¿sí? Entonces vamos a tener que modificar nuestro programa. No, de nosotros ahorita funciona en el orden que nosotros le hemos puesto, ¿sí? Pero yo quiero que saque de diferente lado, de forma aleatoria, ¿no? De forma random, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar un pequeño método que nosotros lo vamos a llamar como next question. Dice, es responsable de mostrar la primera y la siguiente pregunta, ¿sí? Ese método. Luego dice, la propiedad window de la aplicación, ¿se acuerdan del window curl question? ¿Sí? Ya no la vamos a necesitar porque esta era la que nos permitía sacar las preguntas. Ahora dice, en su lugar, introducimos la variable curl question localmente en el ámbito de la función. Por ejemplo, fíjense, vamos a tener un curl question, ¿sí? Esta variable, y se acuerdan ustedes de esta función random, ¿sí? Que viene del módulo random. Random, ¿sí? Es una de las funciones bien random. El módulo random en Python es una de las, puedo decir que es uno de los módulos muy utilizados, ya que nos permite sacar de forma random, forma aleatoria. Y random como tal, es una función que nos permite sacar un número cualquiera, si se acuerdan ustedes, de forma aleatoria. Solo que tengo que darle un, eh, digamos, un inicio y un fin. Si lo digo entre 0 y 5, sácame random, entonces me va a decir 3, de forma aleatoria. No tengo que hacer un algoritmo para que me saque de forma aleatoria. Directamente con la función random
del módulo random, podemos generar un número aleatorio dándole un rango, si se acuerdan ustedes. Es por eso que ponemos acá 0, coma, ¿y hasta dónde va a ir? ¿Se acuerdan la función len? Estamos aplicando todo lo que hemos visto durante todo el curso. Acuérdense, la función len nos permite ver, por ejemplo, en cadenas, la longitud de la cadena, y en este caso len nos permite ver la longitud de la lista. Entonces tenemos acá que len, la longitud del question list, pero menos 1. Por ahí está menos 1. ¿Sí? Dice cool question es el número de la pregunta actual. Es un número aleatorio dentro de la lista, porque estamos utilizando random. Y obviamente vamos a tener Q, que va a ser igual al question list, y que me va a sacar el cool question. Y este cool question, esta línea de código, nos va a permitir que cada vez que se ejecute esta línea, gracias a la función random, va a generar un número aleatorio. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos estos cambios? Primero vamos a ver toda la teoría y de ahí nos vamos a pasar a corregirlo ya al código. ¿Sí? Por ejemplo, ¿se acuerdan? Nosotros tenemos la clase question, tenemos la descripción de la clase, la interfaz de la aplicación, funciones mostrando una pregunta, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y de ahí creamos, ¿se acuerdan? Acá tenemos un pequeño recorte donde tenemos el question list y teníamos acá una lista. ¿Sí? ¿Cómo hemos estructurado la lista? ¿Se acuerdan que tenemos la pregunta eh, o la respuesta correcta y las 3 incorrectas? Esa era la estructura. ¿Sí? Entonces vamos a definir nosotros, vamos a definir un método que se llama next question, ¿sí? Donde vamos a modificar el curl question utilizando la función random para que genere un número aleatorio y ese saque la pregunta y la visualice en la aplicación. ¿Sí? Si se dan cuenta, esto era lo que nos mostraba antes, ¿no ve? Tal cual. Dice recolección de estadísticas y cálculo de calificación. Primero, entonces, para entender, para sacar una pregunta aleatoria, vamos a utilizar acá, volvemos un poco atrás, la función random, ¿sí? Para sacar dentro de un rango, pero vamos a crear el método next question, que va a ser, como dice acá, es responsable de sacar la primera y la siguiente pregunta, pero de forma aleatoria, gracias a nuestra función random. Muy bien. Ahora, ¿cómo vamos a hacer la recolección de estadísticas y cálculo de calificación? Por ejemplo, dice, añadir estadísticas y salida de la calificación a la consola. Las estadísticas significan el número actual de preguntas hechas y las respuestas correctas. Calculen la calificación usando la fórmula. Entonces, ¿cuál es nuestra fórmula para una calificación? Número de respuestas correctas, número de preguntas hechas, eso lo dividimos por 100, ¿no? Para sacar un porcentaje. ¿Correcto? Entonces, fíjense, ¿qué hace actualmente nuestra pregunta? Digo, nuestra aplicación. Dice, ¿qué color no aparece en la bandera americana? Verde, correcto. Esto ya tendría que generar la pregunta 1, que ha sido correcta su respuesta, y obviamente ir sumando y ir sacando la calificación, generando ya una estadística. Estadísticas tras una respuesta correcta a una pregunta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cada vez que vaya eh, respondiendo correctamente, esto va a seguir acumulándose. Fíjense, tenemos la fórmula y que dice que vamos a introducir 2 acumuladores. Uno para preguntas total y otro para preguntas correctas, que va a ser el puntaje. ¿Sí? A nosotros nos interesa sacar el puntaje de preguntas correctas. Sería ilógico que saquemos de preguntas incorrectas, ¿no? Entonces, solo las preguntas correctas y sacamos su calificación.
para accederlos desde diferentes funciones, hagamos que sean propiedades de la ventana. ¿Sí? En otras palabras, serían como unas variables globales, que yo pueda accederlas desde cualquier parte del código. Por ejemplo, de esta manera. Vamos a crear un window.score, que va a ser igual a 0, va a empezar en 0 el puntaje, y un window total, que son de las preguntas, que también va a empezar en 0. ¿Sí? Estos son los acumuladores. Saber cuántas preguntas hay, ha contestado un puntaje y cuántas preguntas hay. ¿Sí? Las preguntas hechas, que sería total, y correctas, bueno, ahí va a sacar, y la calificación, que va a ser el score. ¿Sí? Bien. A eso, a eso, que es un poquito más largo porque hay que hacer la fórmula y demás, el acumulador window.total se aumenta cuando se muestra una nueva pregunta. ¿Sí? Entonces, esto también vamos a tener que aumentar en nuestro método nextQuestion. Y también el acumulador window.score aumenta cuando se muestra una nueva pregunta. Y nosotros ya tenemos esta función checkAnswer, ya la tenemos. Ya lo hicimos, que cuando sea correcta, solo que ahora le vamos a agregar el score más 1. Cuando sea correcto, obviamente tiene que ser más 1. ¿Sí? Ahí solamente le vamos a añadir una línea más a lo que ya hemos hecho. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en el next question, cuando se suma 1, dice la salida de estadísticas cuando el valor cambia. Y en este caso, cuando sea más 1, dice salida de estadísticas y calificación cuando el valor cambia. Ahora, cambios en el programa, ya saben que tenemos que modificar, perdón, tenemos que modificar nuestro check answer, tenemos que revisar este next question igual para ver el window total, el window score, ¿sí? Y que nos saque por lo menos por consola eh, cuánto tenemos de puntaje, ¿sí? Muy bien. ¿Y cuál es el resultado que vamos a hacer? Dice, se añadieron al menos 3 preguntas con opciones de respuesta. La aplicación muestra las preguntas aleatoriamente. La aplicación está calculando estadísticas y calificaciones de usuarios sin parar. Bueno, y obviamente acá los resultados se devuelven en la consola. ¿Sí? Entonces, eso es lo que vamos a realizar como una mejora y finalización del proyecto de tarjeta de memoria. ¿Sí? Muy bien. Hasta aquí vamos a dejar la primera parte. Volvemos en 10 minutos para continuar ya todo lo vamos a volcar directamente al código. ¿Sí? Todo lo que hemos visto ahorita en las diapositivas lo vamos a volcar al código y lo vamos a ir mejorando. ¿Sí? Entonces volvemos en 10 minutos para nuestra segunda parte.